mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitos, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Bien, durante toda esta semana estaremos viendo en el Ven Sígueme en el Nuevo Testamento, Hebreos del 7 al 13, unos pasajes bien interesantes que se conectan con lo que vimos la semana pasada. Seguirán hablando acerca de que debemos colocar a Jesucristo como primer lugar, pero esta vez le agregaremos la fe y lo importante que es ella. Para resumir, estos capítulos se enfocan en la supremacía de Jesucristo en el Nuevo Pacto y proporcionan exhortaciones para vivir con fe y amor como discípulos de Jesucristo. También durante estos capítulos nos encontraremos con esto de Jesucristo como cabeza, nos encontraremos también que se habla del sacerdocio de Melquisedec, de la ley de Moisés y también acerca de hacer sacrificios. Con todo esto y teniendo este contexto de lo que se ve en los capítulos, adentrémonos tú y yo al capítulo 11. Este capítulo se le conoce más que todo como el pasaje de los héroes de la fe, ya que el autor de Hebreos menciona una serie de personajes del Antiguo Testamento para ilustrar lo que significa tener fe hoy en día. Así que sin más, leamos el versículo 1 que dice lo siguiente: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es interesante que en este camino que iremos recorriendo acerca de estos grandes hombres que protagonizaron la fe en su mayoría, se nos mencione esto de que, para iniciar, debemos entender que la fe es tener esperanza en las cosas, aunque a veces no las veamos. Hace unos días en la clase de la primaria pude hacer un ejemplo con los niños y les mostré un vaso de agua. Les dije que sí podían ver a través del vaso de agua. Muchos de ellos respondieron que sí, porque el vaso de agua era transparente, así que lográbamos vernos los unos a los otros al otro lado del vaso. Pero cuando estábamos hablando acerca del Espíritu Santo, les empecé a echar algunas gotas de colorante al agua y ellos empezaron a ver el agua con más color. ¿Y a qué se compara este ejemplo? Si yo estaba hablando del Espíritu Santo ahora con la fe, creo que la fe es exactamente igual. Se compara a un vaso de agua que si miramos al otro lado, pues veremos perfectamente. Hasta parece que no está. Pero cuando empezamos a ejercer la fe, como dice ahí, en la certeza de esperar las cosas, aunque no se vean, ellas mismas se harán ver, aunque no se vean. Cuando llega la hora de la comida y de compartir en familia, sabemos que Jesucristo literalmente no se sienta con nosotros a comer, pero sí tenemos los alimentos que son una muestra de nuestra fe en Él y que Él realmente nos cuida. Hagamos otro ejemplo. Cuando nosotros llevamos, y los que tienen hijos entenderán esto, cuando llevan a sus hijos al colegio, ustedes no ven claramente que Jesucristo esté caminando con ellos, pero ustedes tienen la fe suficiente para saber que volverán a salvo. Una vez los niños vuelven a salvo, ustedes entienden que Jesucristo los acompañó en su camino. Así que sí, la fe es como un vaso de agua que puedes ver a través de ella, pero cuando empiezas a aplicarle algunas gotas de colorante, entonces la verás. Habiendo explicado este primer versículo, vámonos entonces a los versículos 5 y 6 que dicen: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes de que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Aquí, como lo hablamos al principio, el autor empieza a nombrar diferentes personas como Abraham, Noé, Moisés, entre otros. Tienen una característica: todos demostraron fe al Señor, fe al obedecer sus mandamientos, aun cuando las situaciones no eran muy fáciles o cuando no podían ver todo el plan que Dios tenía para ellos. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Parece ser que el autor tenía más de un propósito cuando empezó a nombrar estas historias. En primer lugar, estas historias proporcionan ejemplos concretos de lo que significa tener fe. En segundo lugar, estas historias pueden ofrecer motivación y consuelo para aquellos lectores que tal vez podemos estar pasando momentos difíciles. Y es que al leer acerca de otras personas enfrentándose a desafíos y aún así ejerciendo su fe, eso puede motivarnos a nosotros a también querer hacer lo mismo. Y yo creería que el tercer motivo de todas estas historias es mostrar cómo Dios ha sido fiel con su pueblo a medida de los tiempos y cómo Él los bendice cuando ellos, a pesar de que el vaso se ve transparente, colocan su fe para poder verle a Él. Me gustaría leer ahora una buena nota de nuestro querido Joseph Fielding Smith. Él dijo lo siguiente acerca de la fe:
Hoy, quizás más que nunca, y en todo sentido, se pone a prueba nuestra fe. Esto no debe sorprendernos porque es parte del plan de Dios. Tal como Abraham demostró su inquebrantable fe al Señor cuando llevó a su hijo Isaac a la montaña para sacrificarlo, nosotros también debemos demostrar nuestra devoción, nuestra perseverancia y nuestra fe a nuestro Padre Celestial. Y es que me encanta esta nota que acabamos de leer, porque no solo se nos pedirá que hagamos sacrificios o pongamos a prueba nuestra fe como Abraham lo hizo con su hijo, sino que además de eso, una vez la prueba pasada, una vez nuestra fe puesta a prueba, recibiremos las bendiciones de Dios. Estos capítulos nos llevarán a ver que gracias a que nosotros colocamos fe en Jesucristo como santos de los últimos días y discípulos del Señor, podremos empezar a vivir vidas mucho más elevadas basadas en la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, dejemos a un lado todo peso y pecado que nos rodea y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como pueden ver, ya vamos en el versículo 1 del capítulo 12. Y si el capítulo 11 era el salón de la fe, este capítulo 12 solo ampliará los conceptos de la fe. Y el capítulo 12 comienza diciendo, sobre todo esto que me gustó, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el autor está tomando las historias mencionadas en el capítulo 11 y las está utilizando para inspirar y motivarnos a nosotros, a que corramos nuestra propia carrera, la carrera de la fe. Nos recuerda que no estamos solos en nuestros desafíos y dificultades, sino que tenemos grandes ejemplos que nos acompañan y nos ayudan y nos fortalecen durante todo el proceso de la carrera. Y es que verdaderamente nos rodean increíbles ejemplos y testigos de la fe. El capítulo 12 continúa diciendo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y sí, aquí el autor está mencionando nuevamente la supremacía de Cristo, pero ya no solo en su condición divina, sino que, queridos hermanos y hermanas y jóvenes, también está mencionando el gran ejemplo de fe y perseverancia que el mismo Jesucristo tuvo aquí en la tierra como nuestro ejemplo perfecto y nuestro consolador y quien nos socorre en todo momento. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Vemos que en este tema de la fe también se mencionan los temas de la disciplina y la corrección, aconsejando a los creyentes a considerar las dificultades y pruebas como una disciplina amorosa de Dios y una parte muy necesaria de la carrera que tenemos que correr. Así que en conclusión, la unión entre estos dos capítulos nos enseñan que debemos aprender de los ejemplos de la fe del pasado y luego aplicar esos ejemplos a nuestra vida en el presente, con la mira siempre puesta en Jesucristo. Y es que esto es lo que significa realmente colocar a Jesucristo como el centro de nuestras vidas. Y es que al final todo esto nos permitirá, mis queridos hermanos y jóvenes, poder vivir una vida llena de fe, esperando esas bendiciones prometidas que se nos han hecho a cada uno de nosotros. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado mucho el Ven Sígueme del día de hoy, que hayamos podido profundizar en la fe, y prepárense porque la siguiente clase también viene recargada de ejemplos de la fe, así que no te la pierdas y tampoco te pierdas la charla dominical de esta noche, donde seguiremos por este salón de la fama de la fe. No te lo pierdas. Recuerda vivir el Evangelio y no perder la fe. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.